Pues muy bien, continuamos ahora con el capítulo uno de este libro Post-neoliberalismo, que es conceptos básicos. Iniciaremos por definir el concepto del objetivo a superar por este libro, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo mental para conducir la economía y la política. En su vertiente económica, el neoliberalismo se apoya en un conjunto de modelos económicos basados en el liberalismo económico de la teoría neoclásica, la cual a su vez es una versión ligeramente modificada de la teoría económica clásica del siglo XIX. Es muy importante que tengamos claro qué es un modelo, qué es un modelo. Un modelo es una representación mental simplificada de la realidad. Así pues, un modelo es una simplificación de la realidad. La realidad es tan solo una interpretación producto de la percepción de nuestros sentidos y de la razón, los cuales cruzan información y de ahí se obtiene la percepción. Por ello, las interpretaciones están impregnadas de subjetivismo, de omisiones y de errores propios del observador, en este caso del modelador. Por eso, todo modelo debe tomarse con suma precaución. Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de analizar cuál es la doctrina económica ¿qué es una doctrina económica? Puesto que es lo que sostiene un modelo. Procedemos entonces a hacer una definición de conceptos más precisa. ¿Qué es la teoría económica? La teoría económica es el conjunto de escuelas de pensamiento económico que, con base en la instrumentalización de modelos, pretende explicar el comportamiento económico. Así, la teoría económica puede clasificarse por la magnitud de su objeto de estudio en macroeconomía y microeconomía, por la magnitud de su objeto de estudio. También otra clasificación, que es por las variables en las cuales se pone el énfasis. Ahí se puede clasificar mínimamente y cronológicamente en escuela de Salamanca, mercantilistas, fisiócratas, escuela clásica, teoría del valor trabajo marxista, escuela marginalista, escuela keynesiana, escuela austriaca y escuela neoclásica. Estas escuelas, a su vez, se pueden subclasificar en corrientes. Ujú. Las corrientes pueden pertenecer a una misma escuela, ser una subdivisión dentro de una escuela, o ser síntesis de dos o más escuelas. Como el monetarismo, que es una subclasificación de los modelos neoclásicos, o el neokeynesianismo, que es una subclasificación de dos escuelas, la keynesiana y la neoclásica, entre otros. Por su parte, la doctrina económica se sitúa justo entre la teoría económica y la ideología. Ujú. Repito, doctrina económica se sitúa entre teoría económica e ideología. Las doctrinas económicas constituyen los fundamentos éticos y técnicos que, haciendo uso de la teoría económica, sirven para alcanzar el desarrollo económico. La ideología es un componente importante en la definición de la doctrina económica. Pues la ideología constituye el conjunto normativo de emociones, ideas y creencias compatibles, y de creencias colectivas compatibles entre sí, mismas que dan forma a las aspiraciones de una sociedad. Ideologías que pueden ser conservadoras o revolucionarias, conformistas o ambiciosas, republicanas o monárquicas, laicas o religiosas. Todo depende del momento histórico por el que atraviesa una sociedad, un país y así como la influencia que recibe de la humanidad entera. Quiero ser insistente en la afirmación de que la ideología representa tan solo una parte de la doctrina económica, por lo que de ninguna manera puede aspirar la ideología a constituir por sí misma la doctrina económica. No puedes basar la conducción de un país solamente en ideología. Cuando esto ha sucedido, como llegó a pasar en la Unión Soviética, que la ideología predominó, subyugó a gran parte de la técnica económica, bueno, esto fue llevando el sistema al colapso y ya lo explicaremos en otro capítulo. Esto. Ahora vamos a explicar qué es la política económica, esto que oímos tanto en los medios. La política económica es el conjunto de decisiones materializadas en acciones por parte de la autoridad gubernamental de un país para dirigir su economía, fijando objetivos y plazos de implementación. Esto es, la política económica defiende de la teoría económica y del modelo económico.
Ujú. Ya es eh, la aplicación del modelo, pero con una programación, ¿sí? Hacia todas las variables económicas. Ahora, ningún enfoque económico es permanentemente válido. Los enfoques deben responder a las necesidades generadas por la realidad. La realidad, pues, cambia a cada instante. Por eso quien dirige la economía de un país debe conocer la pluralidad de enfoques y siempre mantener el contacto con la realidad. A inicios de 2018 publiqué un escrito en el que señalaba por primera vez que México debe cambiar al modelo post-neoliberal. Y posteriormente, en el 2019, definí más detalladamente este modelo eh, post-neoliberal, mismo que advertí que no debería volver a modelos económicos del pasado estrictamente. Aquí citando a Octavio Paz, que decía que ninguna vuelta al origen es un retorno. Lo decía a propósito de la tendencia de las culturas milenarias a la utopía de la vuelta a los orígenes. El relativismo del tiempo hace que nunca regresemos a donde alguna vez estuvimos. Por ejemplo, quienes añoran las décadas doradas de la economía mexicana, como los 40, 50 y 60, también deben comprender que tanto México como el resto del mundo ha cambiado enormemente desde aquellos gloriosos tiempos del desarrollo estabilizador. Los buenos resultados de este modelo del desarrollo estabilizador fueron ejemplares en términos de estabilidad y crecimiento, especialmente eh, durante los años 50 y 60. Esos resultados quizás hoy no se alcanzarían usando exactamente las mismas tesis keynesianas, estructuralistas o de adaptaciones como el desarrollo hacia afuera y el desarrollo desde adentro que se fueron implementando. No obstante, no podemos soslayarlo, porque ese pasado glorioso, hoy puede servirnos de una excelente base para el diseño de lo que aquí nos ocupa. Si funcionó una vez, ¿por qué no habría de volver a funcionar otra vez, una vez que se realicen los ajustes necesarios en función de la realidad actual? Dichos ajustes deben partir de los siguientes considerandos. Yo aquí enumero algunos. Uno, mientras que en los 50 estábamos a inicios del auge de la economía de la posguerra a nivel mundial, hoy estamos en la antesala de una recesión que llega y no llega. Ujú. Entonces no podemos usar las mismas fórmulas. Hemos pasado a ser una economía predominantemente primaria, como lo era México antes de los años 40, a ser ahora una economía muy diversificada y muy exportadora. Tres, existe una elevada internacionalización de la economía mexicana, pues actualmente el valor del comercio exterior mexicano representa aproximadamente, depende del mes, el año que se quiera tomar, pero durante las últimas décadas, durante las últimas 2 décadas, aproximadamente representa el 70% del valor del Producto Interno Bruto, por lo que somos de facto una economía abierta. Ujú. Entonces, igual, no podemos aplicar las mismas fórmulas keynesianas tal cual calcadas, no. Cuatro, nuestro mercado interno, eh, bueno, durante largo tiempo fue abandonado a su suerte. Yo diría que desde 1988, de 1988 al 2018. Em, Cinco, existe una fuerte influencia de la reserva, del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre el valor de nuestras reservas internacionales, una vez que hemos abandonado el patrón oro, que lo abandonamos desde los años 70, al igual que el resto del mundo. Desde ahí, el manejo de los agregados monetarios ya no es del todo soberano, por lo que zafarnos de estas ataduras representa un reto adicional. Ahora, ruego al lector no confundir esta advertencia con la trillada frase hueca de los neoliberales cuando afirman que no podemos quedarnos al margen de la globalización, etcétera. Justamente porque mi postura es la contraria. Claro que sí podemos retirarnos de la globalización cuando queramos retirarnos. Mm, Hay que sacar números antes de emprender semejante empresa, y en todo caso retirarnos de forma gradual. Se tiene que analizar siempre. O hacer un retiro selectivo de algunos sectores que sí se deben de proteger de la economía nacional. Ujú. Eh, Retomo mi recomendación ahora de observar la realidad a cada instante y en cada palmo del terreno, pues en estos momentos el nearshoring es una excelente oportunidad que no se puede despreciar. Entonces, no es momento de retirarnos, evidentemente. En este momento lo que debemos hacer sí es renegociar los términos de nuestro comercio exterior de cada sector, con cada país y con cada región del planeta. Eso sí,
Ahora, retomo el tema del históricamente breve pasado triunfal de la economía mexicana. Es importante apuntar que los implementadores del desarrollo estabilizador y sus respectivos secretarios de Hacienda, como Beteta, Carrillo, Ortiz Mena, etcétera, quizás estén sobrevalorados, especialmente por quienes sienten nostalgia por los buenos resultados en materia de estabilidad, crecimiento y empleo de esas décadas. Creo que el mérito de los secretarios de Hacienda de esos tiempos, en todo caso, sería un mérito compartido con su adhesión a los acuerdos de Bretton Woods, cuyos verdaderos teóricos son John Maynard Keynes y Dexter White. John Maynard Keynes, en español se pronuncia Keynes. Keynes es el autor de la teoría, ¿sí? De la teoría para implementar el Bretton Woods. Y Dexter White es el artífice de la negociación que permitió llegar al acuerdo. Sin embargo, hoy estamos lejos de disponer de un cobijo multilateral como el que se obtuvo para llegar al Bretton Woods en aquellos años. Por lo que insisto en la necesidad de ser cuidadosos con el multilateralismo financiero actual. En el artículo referido que publiqué, señalaba también que no podemos implementar un modelo económico antineoliberal, sino uno postneoliberal. Ser antineoliberal es negar el neoliberalismo, lo cual conlleva un intento de retorno a un punto del preneoliberalismo, tiempo que es ontológicamente inalcanzable. Retornar al pasado es negar el presente, o intentar retornar al pasado es negar el presente, lo cual, además de irreal, es intelectualmente pobre. Parafraseando a Ortega y Gasset al respecto del liberalismo en la rebelión de las masas, podemos decir que ser antineoliberal es lo que ya éramos antes del neoliberalismo, cuando sabíamos menos y nuestra realidad era mucho más sencilla. Hoy necesitamos implementar un modelo económico que trascienda al neoliberalismo. Hablemos ahora de los ciclos económicos. La historia de la humanidad tiene periodos donde parece que la historia se repite, así como periodos donde parecen suceder cosas nunca conocidas. En la economía sucede algo similar. Los ciclos económicos son la muestra de ello. Cuando se analizan los patrones de crecimiento de la producción de las economías capitalistas a través de largos periodos, se identifican periodos de expansión y de contracción del Producto Interno Bruto. A estas fluctuaciones se les conoce como ciclos económicos. En los periodos de contracción, millones de trabajadores se quedan en el desempleo y hay una drástica caída en los niveles de inversión y las pérdidas empresariales se multiplican. Sin embargo, desde el fin de la Gran Depresión y sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, estas fluctuaciones se han vuelto menos extremas, en buena parte debido a los avances del estudio de la macroeconomía y de cierta regulación internacional de los mercados. Acá entramos en el terreno del fino arte de la estabilidad económica, que parte de decisiones de política económica nacional y de su coordinación internacional. Vamos a hablar ahora de la cooperación financiera internacional. La cooperación financiera internacional es un elemento clave en el desarrollo económico de cualquier nación. En el caso de México, mejorar esta cooperación es fundamental por varias razones que explicamos a continuación. Sin embargo, también es crucial considerar los riesgos asociados a la dependencia de las instituciones financieras multilaterales. Vamos a hacer un balance para explicar cómo es esto un fino arte, el conducirse entre ambos enfoques. Primero, la cooperación financiera internacional permite acceder a recursos económicos que de otra manera no estarían disponibles. Estos recursos pueden ser en forma de préstamos, inversiones directas o asistencia técnica. Para México,
Esto significa la posibilidad de financiar proyectos de infraestructura, de educación, salud y otras áreas críticas para el desarrollo nacional. Además, una mejor cooperación financiera puede abrir puertas a nuevos mercados, fomentando el comercio internacional y la diversificación económica, lo que reduce la dependencia de mercados específicos. Segunda ventaja, la integración de México en la economía global le otorga una mayor estabilidad económica. Al formar parte de alianzas y acuerdos financieros internacionales, México puede beneficiarse de mecanismos de apoyo en tiempo de crisis económicas globales, con mucho cuidado también. Pero pasa como con las armas. Más vale tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Así pasa con el acceso a créditos. Vamos a citar el ejemplo también en el que esto es muy útil. Por ejemplo, durante recesiones mundiales o en fluctuaciones, en periodos de fluctuación de los precios de materias primas clave del país. En estos casos, tener acceso a redes internacionales de apoyo financiero puede ayudar a mitigar los impactos negativos en la economía nacional. Tercera ventaja, la cooperación financiera internacional es esencial para fortalecer las instituciones financieras del país. Participar en foros y organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial permite a México aprender de las mejores prácticas globales en regulación financiera, supervisión bancaria y políticas económicas. Esto es técnica pura. Y ahí sí siempre hay un beneficio de tener este conocimiento. Ello no solo mejora la eficiencia y la transparencia de las instituciones financieras nacionales, sino que también aumenta la confianza de los inversores internacionales en la economía mexicana. Cuarto, en un mundo cada vez más interconectado, la cooperación financiera es clave para abordar desafíos globales, tales como el cambio climático, la desigualdad y las crisis sanitarias. Por ejemplo, México, al colaborar con otros países y organizaciones internacionales, puede contribuir y beneficiarse de soluciones colectivas a estos problemas. Por ejemplo, la financiación para proyectos de energía limpia y sostenible es más accesible a través de la cooperación internacional, lo que a su vez ayuda a México a cumplir con sus compromisos ambientales y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Con la advertencia de que esto siempre tiene que ser coordinado, dirigido, encabezado por la autoridad económica mexicana. Totalmente, totalmente. Porque hay áreas donde existen disyuntivas y se tiene que dar prioridad a la agenda nacional, definitivamente. Eso quiero hacer la aclaración desde ahora. Ahora bien, es importante también destacar los riesgos de la dependencia excesiva de las instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Uno de los principales riesgos es la pérdida de autonomía económica. Las condiciones impuestas por estas instituciones para la concesión de préstamos y ayudas financieras a menudo incluyen políticas de austeridad y reformas estructurales que pueden no alinearse con las prioridades nacionales. Estas políticas pueden llevar a recortes en gasto social eh, eh, y otras áreas estratégicas, afectando negativamente áreas críticas como la salud, la educación y la protección social. Hay que nunca olvidar nuestro pasado, porque ya nos pasó esto. Además, la dependencia de los préstamos de estas instituciones puede llevar a un ciclo de endeudamiento. Los países pueden encontrarse en una situación en la que necesitan solicitar nuevos préstamos para solamente pagar los intereses de los préstamos anteriores. Trampas financieras en las que se encuentran muchísimos países subdesarrollados, creando así una espiral de deuda que es muy difícil de romper. Esta situación limita la capacidad del país para invertir en su propio desarrollo y reduce su margen de maniobra económica. Por eso hay que ser muy cautelosos.
Otro riesgo es la potencial influencia política de las instituciones financieras multilaterales sobre nuestro gobierno. Eso hay que siempre tener mucho cuidado. Los países que dependen en gran medida de los préstamos y la asistencia de estas instituciones pueden verse presionados a adoptar políticas y decisiones que beneficien a los intereses de los países donantes más poderosos, en lugar de beneficiar a sus propias necesidades y prioridades. Esto puede llevar a una situación en la que la soberanía económica del país se vea comprometida. Así pues, la economía eh, nos presenta esto que la cooperación internacional es un arma de doble filo. Si se sabe usar a favor, puede traer grandes beneficios al país. Si no se sabe aprovechar, el país en cuestión se convierte en tan solo un peón del ajedrez de la estabilización de las potencias. Caso en el que ya se situó nuestro país durante bastante tiempo. El papel de peón o el papel de rey en ese ajedrez de la estabilización económica global no depende solamente de la capacidad militar productiva que respalde a dicho país, también juega enormemente la habilidad diplomática para formar bloques geopolíticos que defiendan los intereses nacionales. Sin esas alianzas, no se explica cómo economías desarrolladas como Austria o Noruega, que cuentan con relativamente poco poderío militar, posean estas ventajas económicas actuales. En virtud de lo anterior, no debemos abstenernos de participar en el juego económico global. El próximo 20 de julio se cumplen 80 años de la creación del Acuerdo de Bretton Woods, que, contrario a la creencia común, buscaba dar a los gobiernos mayor poder sobre los mercados, mayor capacidad de regulación por parte de la autoridad económica. Pues ya estaba empíricamente demostrado que una economía entregada a las fuerzas del libre mercado tiende inequívocamente a la depresión. Luego del acuerdo de Bretton Woods vinieron 30 años de estabilidad y de crecimiento keynesiano hasta que llegó el neoliberalismo, con la especial presión del gobierno de Nixon para romper los acuerdos de Bretton Woods. A partir de ahí, no ha vuelto a haber un acuerdo financiero global en la dirección de un fortalecimiento real de la demanda. Tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial son dos instituciones financieras multilaterales que fueron creadas dentro del marco del acuerdo de Bretton Woods con la finalidad de llevar a cabo esa misión reguladora, reconstructora y de sostenimiento de la demanda. Sin embargo, desde inicios de los años 70 se modificaron radicalmente esos objetivos originales del Fondo y del Banco Mundial, convirtiéndolos en los actuales instrumentos facilitadores del movimiento de capitales sin una genuina intención de fortalecimiento de mercados internos, lo que le ha costado gran parte de la crítica negativa que desde entonces ha recibido, especialmente en los países de la periferia económica. En conclusión, debemos sí mantener la cooperación financiera internacional en su justa medida. Mejorar dicha cooperación no solo es beneficioso, sino esencial para el desarrollo sostenible y la estabilidad económica de México. Esta cooperación permite el acceso a recursos cruciales, proporciona estabilidad en tiempos de crisis, fortalece las instituciones financieras, contribuye a la solución de problemas globales y mejora la posición diplomática de nuestro país. No obstante, es crucial que México maneje cuidadosamente su relación con estas instituciones financieras multilaterales para evitar los riesgos ya mencionados de una dependencia excesiva. Esto implica buscar un equilibrio entre la obtención de los beneficios de la cooperación internacional y la preservación de su autonomía económica y política. Por lo tanto, México debe continuar profundizando sus esfuerzos en este ámbito, asegurando que su participación en la economía global sea estratégica y beneficiosa a largo plazo, actuando como el fiel de la balanza entre los dos grandes bloques económicos en que el mundo se está dividiendo, el G7 y los BRICS, en el que nuestro papel de mediador
entre ambos bloques nos dará enormes beneficios. Gracias.